que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si el diablo es violento, nosotros también tenemos que ser violentos en el mundo espiritual. No con gente, no con personas, no con los que están a tu alrededor. Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día, algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés, con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez. Bueno, hemos dado continuación a este tema que qué importantísimo. Hemos estado hablándoles con Pastora Rosy en este tema que lo he disfrutado muchísimo acerca de lo que es la oración, lo que es la intercesión. Y hoy vamos a hablarles lo que es guerra espiritual. Las tres son diferentes. La oración la oración me conviene a mí, es a favor mío, Dios y yo. Es la manera en que Dios se comunica conmigo, la manera en que yo me comunico con Él. La intercesión es ponerme en el camino por otro, ¿verdad? La oración es pararme en la brecha por otros que están sufriendo, me duele lo del otro. Pero guerra espiritual, hoy vamos a hablar de guerra espiritual, así que póngase listo por ahí. ¿Qué es la guerra espiritual? Guerra espiritual consiste en lidiar con demonios y echarlos fuera a través del poderoso nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es la guerra. Guerra es un campo de batalla. En la oración tú hablas con Dios y te responde de vuelta. En la intercesión tú te pones en la brecha por otros, ¿no es cierto? Oras por los otros, gimes, te entristeces, te compadeces, te sientes, pero en la guerra ahí hay violencia. Ahí te metes en violencia. Es entrar al campo del enemigo y por eso no puedes ir solo. Algunos dicen, fui a la montaña y fui a guerrear. Ese término no tienes que usarlo ni mucho menos practicarlo solo. Para ir a la guerra tienes que ir con un equipo de soldados. Y tiene que ser comandada por un general. Claro, mira, qué bueno, es cierto, Pastora Rosy, porque mira, la intercesión dijimos que son peticiones delante de Dios con dolor profundo en el corazón. No es guerra, la intercesión no es guerra. No hay violencia, ahí no hay violencia, ahí no peleas con nadie, con nada. Mientras que la guerra espiritual es, lo que dijiste tú, es entrar al campo del enemigo violentamente y arrebatarle lo que ha robado a alguien o por lo que esté molestando. En un territorio, en un lugar, en una familia, ¿verdad? Eso es lo que es la guerra espiritual. Y por eso tenemos que ir bien protegidos. Y la Biblia nos dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo del 11 en adelante, 11 y 12, dice que hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Claro, y por eso es importante que la guerra espiritual se haga en una atmósfera diferente. La guerra espiritual no la puedes hacer allí a la ligera, no la puedes hacer con un estilo de vida todavía peligroso, donde el enemigo todavía encuentre una puerta y te diga, ay, no, mira, quieres hacer guerra y ni siquiera armas tienes. Porque ¿qué? Efesios nos da un ejemplo. ¿Qué dice Efesios 6 en adelante? Tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Peleas. Batallas. Está hablando de peleas, de batallas, de violencia. Si el diablo es violento, nosotros también tenemos que ser violentos en el mundo espiritual. No con gente, no con personas, no con los que están a tu alrededor. La guerra espiritual es violencia espiritual. Tú vas a ganar como los Navy SEALs. Recuerda que puedes seguir a Pastora Dinora en cualquiera de las siguientes plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast y dinorajimenez.online. De esa forma, puede mantenerse conectado. Pero por ahora, continúe disfrutando de esta enseñanza. Algo poderoso que tiene la armadura es que, dice que cuando nos tomamos la armadura de Dios, hay algo poderoso, porque el calzado tiene un simbolismo bien fuerte, porque el soldado romano usaba una clase de calzado que los tacones eran bien gruesos.
y no penetraban, porque en el campo del enemigo habían espadas, Ajá. habían cuchillos y eso mataba a los soldados. Entonces los soldados llevaban con esa clase de zapatos. Así nosotros ahora nos vestimos del el calzado del apresto del evangelio. Y cuando pasamos sobre los campos del enemigo para destruirlos, todo el enemigo que viene contra nosotros no nos puede dañar porque vamos con el calzado del apresto del evangelio y vamos pisoteando toda potestad, dice que nos ha dado, de hollar serpientes y escorpiones y destruir toda obra del enemigo. Y ahí es donde el profeta Isaías hablaba acerca de todo esto de guerra espiritual. El profeta decía, Isaías 54:17. Yeah. Ninguna arma forjada, habla de arma, habla de guerra, habla de violencia. Ninguna arma contra ti prosperará. Pero hay que estar armado, como decías tú. Y esos zapatos, Pastora Rosy, sabes que también no solamente los libraba de clavos, de bombas, dinamita, de cosas que ponían los enemigos en la tierra, pero también los cubrían hasta arriba porque para que no les subieran alacranes, porque ellos andaban peleando en el desierto. Entonces ahí habían alacranes, habían culebras, habían serpientes venenosas, cualquier tipo de animal, o se rompía un pie, el guerrero ya no podía continuar y entonces ellos iban bien preparados. Y ustedes saben que hay varios de las vestimentas que se necesitan para hacer guerra espiritual, ¿verdad? No es como que te vas, oh, yo soy guerrero espiritual. Tienes que preguntarte primero a ver si tienes la armadura bien puesta. Porque se necesitan zapatos, se necesita el cinturón, se necesita la espada del Espíritu, que es la palabra, necesitas el casco de la salvación, necesitas el escudo de la fe para apagar todo dardo del fuego del maligno. Es una batalla. Oye los versículos que estamos mencionando. Poderoso. ¿Por qué? Porque la guerra es fuerte. Es fuerte. Y también algo que mucho se necesita y es que tenemos que ir bajo cobertura. Algunos solo se van y andan, ya fui a desanchamucar, fui a sacar demonios, fui a detener los dardos del enemigo y no están bajo ninguna cobertura. Nunca nadie los ha posicionado para eso, no los han comandado, no se les ha puesto manos. Ellos solitos se han dicho que son guerreros de oración. ¿Ya? Entonces ahí está el peligro, porque para eso en casa hay alguien que nos comanda. Sabes que me recuerdas la historia del profeta Elías. El profeta Elías, cuando Dios le dijo, mira profeta, vete porque le dijo al rey, ¿te acuerdas que al cabo lluvia grande viene, lluvia grande viene? Y entonces él se va y dice que se puso a orar y se puso en una posición como de embarazo cuando se está dando a luz, porque él estaba haciendo guerra para que se soltara la lluvia, que por años habían tenido sequía, y entonces, pero había un siervo que él ahí estaba obedientemente oyendo lo que el profeta decía para hacerlo igual como se lo pedía. Así que yo pienso que es importante lo que estás diciendo, porque por eso ha habido mucho daño, mucho golpe, muchas pérdidas, muchas divisiones, mucho engaño, mucha falsedad, mucha gente que no sabe cómo hacerlo y se presentan así. El diablo los ha golpeado, les ha golpeado un ser querido, un pariente, un divorcio. ¿Por qué? Porque el diablo es experto. Si no tienes la armadura, mejor ni te metas. Pero es algo bien precioso. Si sabes que Dios te llamó a hacer guerra espiritual, ponte la armadura. Y está ahí bajo cobertura. Ponte bajo cobertura, que alguien en el cielo esté diciendo, ese hijo está bajo protección divina, porque tanto va por el Padre como porque en la tierra el Señor puso personas también para que nos guiaran. Entonces, así que este es el tema, qué interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Entonces, acuérdame, ¿por qué oramos? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? La oración es mi intimidad con Dios. Yo voy a Dios a través de la oración personal. La intercesión, me paro a favor de otros. Pero la guerra ya tiene que ser, ya entramos a lidiar con demonios, con espíritus. Eso así es. Así que la oración es el medio de Dios comunicarse conmigo y la manera en que yo me comunico con Él. Es una línea de doble línea. Oigo y recibo. Oigo y recibo. La intercesión es me paro por otros a favor de, sin andar con cosas en mi corazón. Amo de verdad, no puedo juzgar, no puedo ser una persona que es por el pecado me enojo, critico, hablo mal. No, el intercesor lo que hace es traerlas a Dios y siente la cara como que si ellos pecaron. En la guerra es pelear con demonios y potestades. Y ese es un nivel mucho más alto en el cual necesitamos ayuda, guianza, dirección para poder hacerlo si sabemos que tenemos ese llamado. Así que que el Señor levante más hombres y mujeres de oración. Que el Señor levante más intercesores, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos clamando. Que el Señor levante más guerreros de oración. ¿Quieres más intercesores? Muchos más. ¿Necesitas más hombres y mujeres en la oración?
jóvenes, adultos. ¿Tiene niños. grupos que necesitas, que quisiera fortalecer? Sí, necesitamos líderes para esos grupos. Bueno, pues invítalos, ¿verdad? De Les una sola vez. invitamos a que se integren a un grupo de oración en nuestra iglesia, oración e intercesión. De lunes a domingo tenemos 24 horas al día. Así que usted pregunte cuál es el horario que mejor le conviene a usted y les esperamos. Le bendecimos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olvides que puedes visitarnos en dinorajimenez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dinora Jiménez. Hasta la próxima.